Bueno, William, entonces si quieres podemos ir pues arrancando mientras las demás personas se van conectando. Entonces, creo que la profe Doris en estos momentos está un poco ocupada en una revisión, entonces pues vamos a dar inicio. Entonces, buenas tardes y pues buenas noches también a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de diseño de artesanías, ideas para un rescate cultural. Esperamos que pues les saquen provecho. Recordarles que si tienen dudas o preguntas las pueden ir haciendo mediante el chat o si no, pues pueden alzar la manito. La idea es que la hagamos al final, yo voy a recolectarlas todas, entonces pues me presento, bueno, soy Yolaine Córdoba, soy la monitora del Departamento de Diseño Industrial en la parte de mercadeo, que pues somos como los organizadores de todo este evento. Y también pues les presento a nuestro ponente William León, pues él es egresado de nuestra universidad. También pues es diseñador del Laboratorio de Innovación y el diseño ADS. Entonces pues aquí le damos paso a nuestro ponente. Yolene, muchísimas gracias. Una pregunta, ¿me están viendo en la cámara? Sí, súper. Súper, excelente. Bueno, no, pues muchísimas gracias, Yolene, a la profe Doris y pues en representación a toda la universidad por esta invitación, por este espacio que hemos venido preparando desde hace algún tiempo. La verdad es emocionante pues como poder dar un relato y poder contar de alguna manera la experiencia que he tenido precisamente en el laboratorio de innovación y diseño de artesanías de Colombia para el Valle del Cauca. Listo, entonces, pues digamos que a grandes rasgos ha sido un trabajo totalmente dirigido desde el diseño, claramente hacia el sector artesanal, que es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuál es el objetivo como de esta pequeña charla? Es mostrar, dar como unos rasgos y dar como un acercamiento en unas cuantas experiencias que yo he tenido personalmente con el sector artesanal y evidenciar de qué forma el diseño y la artesanía pues entran como a un engranaje, ¿sí? Como a compaginar o a conectarse, por así decirlo, en todo un sistema orientado hacia un mismo objetivo. Entonces, va a haber parte diseño, parte artesanía, pero todo, como digo, como muy engranado y finalmente pues también como vamos a tener esa idea de identificar realmente cuál puede ser ese rescate cultural, por qué dar ese rescate cultural y sobre todo para, pues para las personas que estemos aquí, que estemos en el diseño, para las personas que no están en el diseño, de igual forma es apreciar cómo tenemos un sector que se ha venido de alguna forma como perdiendo de vista, si se nos ha presentado un poco escondido, un poco fuera de muchos planos de comunidad, de nuestros contextos. Entonces, digamos que vale la pena hacer esta reflexión e invitarlas a todos y todos que desde su campo, que desde sus carreras, desde sus actividades, busquen ese sector. Es un sector que lo tenemos próximo, es un sector con el que nosotros convivimos y muchas veces no sabemos identificar dónde están en nuestra ciudad, dónde están en nuestra región estos artesanos y cuáles son esos oficios. Listo, entonces, bueno, nos dando como esta corta introducción, yo creo que podemos pasar ya a la presentación, que Yolene me está ayudando con la parte técnica, que no pude compartir desde mi computador. Muchísimas gracias. Perfecto, Yolene. Bueno, entonces yo estoy trabajando en el laboratorio Valle para Artesanías de Colombia desde el año 2016, sí, ya voy cerca, ya voy para casi 6 años con el laboratorio desde la parte de diseño hacia el sector artesanal. ¿Listo? El diseño a favor de ese sector artesanal y ahora vamos a ver cómo paso a paso, cómo se empieza a estructurar desde la metodología ese rol del diseño dentro de todo este sector artesanal y cómo de un lado hacia el otro pues empiezan como a retroalimentar y también a consolidar y finalmente lo interesante de todo esto es ver cómo se vuelven un solo sistema, que es lo que nos permite finalmente dar como esa evolución y ese rescate que es como la proyección que yo quiero traer y también como esa pregunta o esa incógnita es, bueno, nosotros podemos también ser parte como de ese rescate
y de ese fortalecimiento del sector artesanal desde el diseño. Listo. Bueno, aquí vemos esta bella imagen. El trabajo de metalistería, en este caso es del maestro Wilfredo Méndez. Yo les voy diciendo también nombres, más adelante vamos a ver también unos contactos, porque es que también lo importante de todo esto es que ustedes vayan teniendo referentes, vayan acercándose, ¿sí?, a este sector. Entonces es importantísimo dar nombres y dar los créditos a las personas que están detrás de esta labor. Vemos este bello trabajo en metal, sí, representativo de aquí de la ciudad de Cali. Y hay una frase, esta pequeña frase dice: el emprendimiento artesanal es portador de cultura desde su identidad hecha materia. Entonces aquí quise como condensar muchos pensamientos en una pequeña frase, dando como ese indicio y pues queriendo llevar a pensar y a identificar todo este gran acervo cultural que nosotros tenemos desde el sector artesanal. Si el sector artesanal porta esa cultura desde su identidad innata, que es de transformar, por eso dice su identidad hecha materia. El artesano nunca aprendió su actividad como un hobby, el artesano nunca aprendió otra técnica por fuera de su tradición porque pues como que se le antojó, sino que tradicionalmente sí ha habido como un aprendizaje ligado directamente desde su identidad como comunidad, desde su identidad se ha tenido participación en un taller familiar de generación tras generación. Entonces aquí es donde está como ese primer ingrediente de ese rescate cultural. ¿Por qué? Pues porque el sector artesanal tiene un gran contenido cultural que se nos está olvidando al resto de la ciudad, al resto de la región, al resto del país. Perfecto. Muy bien sincronizados. Este esquema, digamos que muestra de forma muy general cómo es esa estructura de trabajo desde el diseño con las comunidades artesanales. ¿Sí? Nosotros desde el laboratorio en el componente de diseño tenemos muchos ángulos, muchos frentes. Ahora lo vamos a ver más adelante, sí, como un poco más al detalle, pero todas estas acciones y todos estos trabajos que se hacen con artesanos, todos esos momentos que se tienen con los artesanos, están direccionados básicamente por esta estructura, ¿sí? Un primer momento de inmersión, y yo creo que esta estructura también aplica para otros contextos de trabajo del diseño, ¿sí? Debemos empezar siempre por una inmersión, reconocer, identificar ese contexto real, ese contexto inmediato, pues que nos está hablando de lo artesanal, que va a ejercer ese trabajo artesanal al cual nosotros queremos entrar como diseñadores, y pues revisar realmente cómo nosotros a favor de ese taller artesanal podemos poner la puesta en marcha, listo, de la estrategia que sea. Entonces, ese contexto real tenemos que estar inmersos, tenemos que conocer qué es esa comunidad, cuál es, dónde están, ir allá, preguntar, observar. Sí, ya todas las estrategias que conocemos desde el diseño y desde todos estos estudios, pues como de comunidades o de otros contextos, pues se implementan en esta primera fase, pasando a un trabajo en equipo, lo cual es clave y lo cual nos lleva a afirmar que todo esto es un trabajo colaborativo. Si no existiera ese trabajo colaborativo, ese gran trabajo en equipo, no se lograría nada. ¿Por qué? Porque es que lo que se necesita es precisamente que nos crean, ¿sí? Que esa comunidad a la cual nosotros entramos como desde el diseño, pues realmente crean, tengan esa confianza, sobre todo tengan claro hacia dónde se va a llevar, cuáles son esos objetivos claros que los va a transportar precisamente el diseño. Entonces se definen las estrategias con la comunidad o con el taller artesanal, las estrategias a implementar. Se revisan esos productos o esos procesos o esos materiales o otros rasgos, otros elementos del taller que van a ser como ese objeto de mejora, desarrollo de pruebas, validaciones de pruebas, ¿sí? Toda la parte ya un poco más técnica, pero siempre como equipo. No el papel del diseñador que llegó de lejos, que llegó como un agente
externo y totalmente ajeno, sino un pana más, ¿sí? Alguien que ya está así siendo integrante de ese equipo de trabajo. En eso es lo que yo soy y me he convertido para muchos talleres artesanales, emprendimientos artesanales. Uno más del equipo. Nunca el diseñador está por encima, nunca el diseñador viene a decir qué hacer. Eso está, eso está prohibido, por así decirlo. ¿Sí? No se logra nada y sobre todo no puede tener un alcance a mediano ni largo plazo. Y finalmente se llegan a unos acuerdos, ¿sí? De lo que se aprendió durante todo ese proceso del trabajo en equipo, de lo que se definieron de esas estrategias, de todas esas metas y objetivos que se habían identificado inicialmente, pues ya al final son esos acuerdos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué no se va a hacer? ¿Hacia dónde se va a dirigir finalmente como toda esa mejora productiva o esa mejora en un proceso y puesta en marcha? Listo, entonces este es como a grandes rasgos, porque estos son eslabones y es una cadena, digamos, un poco más al detalle, pero este es un panorama general que nos puede ayudar a orientar todo lo que han sido, pues, como todos estos esfuerzos del diseño para lo artesanal. Sigamos, por favor. Tenemos entonces dos pensamientos, dos visiones, dos formas de crear, ¿sí? Estamos entonces de la parte del diseño, nos situamos en el símbolo izquierdo, en el símbolo azul, un símbolo radial que nos está indicando que todo está surgiendo esa idea desde ese primer momento en que empezamos a tener la proyección de trabajo. Entonces tenemos ese frente del proyecto, unos objetivos alineados en cada frente. ¿Listo? Y por otro lado tenemos ese pensamiento en espiral, que ahora vamos a ver un poco ese por qué estos símbolos y por qué finalmente empiezo por estos símbolos, y es lo que nos va a derivar a llevarnos como por todo este pequeño viaje de lo que hablamos del diseño con lo artesanal. ¿Listo? Entonces tenemos lo proyectista, que está al lado izquierdo, que es lo que relacionamos con el diseño y lo que yo personalmente definí como ese símbolo que entra a direccionar una serie de acciones hacia un proyecto claro. Sí, es decir, nosotros entramos a tener unos objetivos alineados en pro de ese emprendimiento, en pro de ese artesano o de esa comunidad artesanal. Vamos a ver entonces la espiral representando el recorrido evolutivo, la espiral representando el camino del artesano. Sigamos, por favor. Súper. Entonces, la espiral del pensamiento del tejido ha sido un símbolo que ha estado presente yo me atrevería a decir, en casi todas las culturas, ¿sí? Alrededor del mundo. Siempre se ven indicios de una construcción de la espiral. Listo, lo vemos aquí en la imagen, vemos trabajo en arcilla, vemos trabajo en tejidos, vemos trabajo en filigrana, siempre evocando la espiral, y siempre se va a estar evocando la espiral porque la espiral a un nivel mucho más amplio nos representa el pensamiento, representa el recorrido, el camino en la vida misma, sí, que siempre hay un movimiento oscilatorio que uno a veces de pronto siente que vuelve a un mismo punto, bien sea por un recuerdo, bien sea por una idea, pero nunca vamos a regresar al mismo punto. Siempre podemos tener una misma idea o un mismo recuerdo, pero ya hemos vivido más. Entonces esto es lo que nos empieza a ampliar esos círculos, y por eso es que la espiral siempre nos está sacando. Entonces la espiral para muchos artesanos, sobre todo para los artesanos del tejido, de esos tejidos ancestrales, de esos tejidos indígenas, la espiral es casi que de esos símbolos o de esas piedras angulares que tanto representan su vida, su cosmovisión, pero que también están inmersos en su hacer, en su oficio, en su tejer, porque técnicamente muchos tejidos nacen de una espiral, que después va subiendo y que después finalmente le va dando cuerpo como a esa pieza desde el tejido. La espiral como camino ascendente y continuo que expresa desde el recorrido de la vida misma hasta lo particular de cada pensamiento y proceso del hacer. Entonces, es siempre ese movimiento, hay un pensamiento recurrente y la evolución misma.
básicamente. ¿Listo? Entonces aquí estamos representando básicamente lo artesanal con la espiral. Sigamos por. Perfecto. Entonces, del lado del diseño, como lo mencioné previamente, hay unos objetivos, se pueden analizar diversos objetivos hacia los cuales se quiere llegar o hacia los cuales se quiere, pues, como hacer todo ese proceso de resolución. Se puede hablar del mercado local, del sector turismo, de temas de materiales, temas de marcas, experimentación técnica, inspiración, ideación, fortalecimiento de procesos. Estos son algunos de los objetivos que el diseño nos puede llevar a, ¿sí? Siempre organizado como proyecto y siempre determinando una meta a llegar. Y por el otro lado, entonces tenemos esa espiral de lo evolutivo, de ese recorrido de lo que ha vivido el artesano, de lo que ha aprendido. Aquí tenemos entonces como un esbozo puede ser de una vida útil, de un taller artesanal. Entonces él inicia acá en el centro, cerca, en la práctica del oficio, ¿sí? Cuando su abuelita le enseñó, cuando su madre le enseñó desde que era pequeña la artesana a tejer, empieza a recorrer, a tener experiencias de vida, empieza a evolucionar técnicamente porque pues aumenta su destreza, su práctica. Hay una transmisión, intercambio de saberes con otros artesanos, empieza a tener unas experiencias de mercado mucho más amplias, empieza a conocer otros canales de mercado. Hay una formalización del taller, entonces miren que este es como un recorrido que evoca como esa vida del artesano, en este caso centrado hacia el oficio, pero esto perfectamente también puede ser una representación de la vida en general, abarcando todas las interacciones, ¿sí? De la persona como tal. Listo. Entonces aquí ya vemos esa conjunción, esa primera intención, y es que el uno separado del otro, pues realmente tenían como esos contextos, pero cuando los unimos, ellos se empiezan a entrelazar y ellos empiezan a generar un tejido, ¿sí? Esta es la primera imagen ya bastante fuerte porque ya nos habla de lo artesanal, ya nos está hablando de un tejido, y ese tejido, tanto a nivel práctico como a nivel de discurso, siempre se está llevando hacia lo humano, ¿sí? En que el sector artesanal no teje solo, en que el sector artesanal siempre está tejiendo en comunidad o siempre están trabajando en comunidades. Entonces aquí cuando ya vemos como este engranaje ya muy visual, quise hacerlo muy visual como para que empezáramos con esa idea. Entonces aquí es cuando el diseño entra a favorecer cada contexto artesanal dentro de esa evolución. Es decir, que el artesano que esté empezando, que esté aprendiendo el oficio, que esté aprendiendo la técnica, pues el diseño en ese momento puede empezar a incidir en un tema de referentes de inspiración, por decir algo. Pero a medida que el artesano se va especializando, va adquiriendo mayor destreza, mayor técnica, pues el diseño a sí mismo también empieza como a direccionar hacia otras metas y hacia otros nuevos objetivos. Entonces, desde lo artesanal, desde la espiral de lo artesanal, se está presentando un movimiento evolutivo en el que la persona crece y en el que su entorno artesanal va creciendo, y desde el diseño entonces se van enfocando a unos objetivos claros. Se están proyectando, aquí ya estamos hablando del proyecto dentro de lo artesanal, y es fijar unos objetivos. Entonces el diseño a favor de cada contexto artesanal es diferente. Para la consecución de unos objetivos específicos, un tejido que se nutre y consolida continuamente. Entonces esto es un tejido que no para. Esto es un tejido que queda abierto porque la espiral nunca se va a cerrar. Siempre hay un aprendizaje, siempre hay un crecimiento, siempre hay unas nuevas experiencias, y asimismo el diseño sigue creciendo y el diseño sigue acompañando esos momentos dentro de la espiral. Bellísima esa foto. Estas son las manos del maestro Octavio Toro de la ciudad de Cali. Trabaja la madera. Ahora vamos a ver unos productos de la mano de él. Dice esta frase: manos que nos transmiten emociones a través de los materiales.
Entonces aquí ya hay un contenido emocional en unos productos, ¿sí? No es el producto estático, no es el producto común, no es el producto genérico, no es el producto netamente funcional que puedo estar cambiándolo, pues busco cualquier bolso o busco cualquier objeto que me supla esa necesidad, sino que desde lo artesanal estamos transmitiendo emociones, se están percibiendo esas emociones y los materiales se transforman a partir de esas emociones que vienen desde los artesanos. Por eso es que podemos estar hablando de que el producto es identidad directa de quien lo está haciendo, ¿sí? No puede haber una brecha porque si no, no podríamos estar hablando de que hay identidades, de que hay unas tradiciones que están impulsando esa transformación a través de lo material. Listo, excelente. Entonces ya empezamos como todo este recorrido. Miren arriba que nuestro símbolo, que ya lo reconocimos inicialmente, él va a empezar a tener, muchas gracias, Yolaine, él va a empezar a recorrer. Lo naranja entonces es como ese recorrido a través de esa vuelta en la vida del artesano, en la evolución del artesano. Entonces tenemos aquí estos primeros casos de exploración de referentes orientados hacia un desarrollo de línea propia. Entonces, esto es un caso que es muy concreto, ¿sí? Aquí digamos que para cada caso en la parte de abajo importantísimo está el nombre de la artesana y está el contacto en redes o el contacto en su teléfono, en su número de celular, porque también está la intención de darlos a conocer. Y si alguno de ustedes se siente motivado a conocer uno de estos artesanos, bien sea por producto, bien sea para trabajar con ellos, para investigar, tienen las puertas abiertas y esto es para ustedes, ¿sí? Para que todos estos contactos ustedes también se apropien de ellos. Entonces tenemos este primer ejemplo de cómo desde una exploración de referentes diferentes a lo que ya se trabaja, se puede empezar a generar como una ruptura del producto tradicional. Aquí lo que estamos viendo, esto fue un caso bacanísimo que tuvimos en Cali. Esto fue una actividad que se hizo por el Boulevard del Río, sí fue como una pequeña salida de campo que hice con el grupo de artesanos. ¿Cuál era la idea? Reconocer referentes en donde antes no se han visto. Sí, porque es que hay muchos hitos, por así decirlo, también obstáculos creativos, por así decirlo también, en la que encontramos el mismo referente repetido una y otra vez, encontramos los mismos tipos de producto, los mismos formatos de productos repetidos una y otra vez. Entonces, la idea es empezar a cambiar desde el referente y empezar a afinar la observación. Ese fue el objetivo de ese ejercicio, decir, no vamos a mirar la ermita, no vamos a mirar la estatua, no vamos a mirar las tres cruces, prohibido volver a caer como en estos estereotipos, en estos objetos cliché, por así decirlo, de que lo vemos en todo lado, de que Cali es Cali y lo demás es Loma, sino que cada persona tenía la tarea de encontrar algo particular de lo que se enamoró durante el recorrido y que eso generara esa inspiración. Entonces aquí se hizo un trabajo bacanísimo. La artesana joyera se inspiró en el mobiliario del bulevar, ¿sí? Que son como unas geometrías, y se inspiró en las sombras que proyecta la luz a través de los árboles en el paso del bulevar. Entonces miren que aquí está como esas primeras pruebas, ese primer acercamiento, ¿sí? De cómo literalmente cualquier referente, cualquier rincón que nosotros nos encontremos, puede empezar a generar ese cambio y es como esa valentía y ese riesgo de decir, de verdad una sombra puede ser un referente y se la creyó y ese resultado a mí me pareció fabuloso. Entonces esto le empieza a dar como esa energía y como ese primer paso a algo propio y que no sea la línea que copió o la línea que editó porque le encantó lo que vio en una revista o lo que vio en Pinterest, pero medio lo cambió, sino que esto es con el objetivo de que no, tú tienes una identidad, tú tienes unos referentes propios que tienes que seguir cultivando y fortaleciendo y finalmente esto se trata es de que haya una oferta realmente
que muestre el trabajo de lo material, pero que también sorprenda, ¿sí? Y eso es un ingrediente que nosotros cada vez lo hacemos como más literal cuando tenemos estos diálogos con las artesanas y los artesanos, es que tu trabajo tiene que sorprender, la sorpresa tiene que ser un ingrediente, porque es que ese carácter de sorpresa engancha un mercado, logra una venta y logra sobre todo lazos emocionales. Sigamos, por favor. Seguimos en el tema de exploración de referentes, también con el objetivo de crear una línea propia. En este caso es desde el trabajo de macramé, taller artesanal Moniz Craft de la ciudad de Cali. Este trabajo ha sido maravilloso, digamos que cada trabajo es maravilloso porque es un viaje literal, es un viaje con cada persona, con qué tienen en su cabeza, qué tienen como ideas, cuáles son esos referentes que cada persona los tiene pues como muy conectados, ¿sí? Importantísimo eso, que esos referentes sean realmente, hagan parte de su entorno, hagan parte de su añoranza, de sus recuerdos, pero que sean propios. ¿Por qué? Porque queremos es que esa producción sea esa representación de lo emocional o de esos sentimientos que se tiene desde el artesano. Entonces aquí se hizo un trabajo interesantísimo con la artesana de equipo, pero miren lo interesante porque es que se le abrió el panorama. Mira, tenemos unos referentes más allá de los farallones, más allá de la caña de azúcar, y ella empezó a indagar con el tema de los manglares, con el tema de las comunidades piangüeras que tenemos hacia el Pacífico. Y eso que ustedes alcanzan a ver como esos recortes de la documentación que está a mano izquierda, todo eso lo desarrolló la artesana y eso es un orgullo, yo creo que para todo el equipo del laboratorio cuando empezamos a ver esto, porque es cuando ya el artesano, en este caso la artesana, empieza a manejar el tema de diseño, empieza a estructurar el proyecto desde un paso a paso del diseño. Entonces ella consolidó todo en su documento, nos habló de antecedentes, habló de un proceso creativo, habló de un concepto, o sea, llegó a un concepto claro después de todo ese, como después de todo ese paso a paso, del cual pues los diseñadores estamos mucho más familiarizados, pero ella se detuvo y dio ese momento para hacer un desarrollo de un documento que para muchos artesanos pues puede que signifique es perder el tiempo, puede que no les va a dar como esa ganancia, pero miren que cuando se logra, el resultado ha sido maravilloso. Sí, casi que desde que se definió todo este concepto, ya toda esta gran colección se llama Ecosistema de Nudos, así fue como lo bautizó ella. Esto fue hace aproximadamente, inició hace unos 3, 4 años, ¿sí? De a poquitos haciendo pruebas de los referentes, de una réplica, de unos módulos, de cómo replicar ciertas formas, pero sin ser demasiado literal, demasiado muñeco, como quien dice. Y miren que a partir de eso ella ha empezado a jugar con todos esos elementos y ya tiene una colección amplia. No se quedó ni en uno ni en dos objetos, sino que ya empezó a combinar todas las posibilidades de todos estos elementos que se definieron desde el concepto. Entonces, chéverísimo. Vamos en el tema de referentes, sigamos, porfa. Aquí otro tema de referentes. Es el mismo contexto. Este caso fue con el grupo Inga, ¿sí? De artesanos indígenas de comunidad Inga de Tuluá. Ellos trabajan principalmente el tejido en mostacilla. Entonces, todo el contexto de trabajo ha sido exactamente, ¿sí? Familiarizarse con estas personas, de dónde vienen, cuál es su cultura, cuáles son esos elementos importantes a nivel cultural y de identidad. Y ellos tienen un contenido interesantísimo de plantas medicinales, ¿sí? Porque es que para estas comunidades la medicina tradicional es clave, ese eslabón de los eslabones más fuertes que ellos tienen a nivel cultural, pero también social. El médico tradicional siempre va a ser como esa autoridad. Y cuando se habla de medicina tradicional, no solamente es hacia lo físico, hacia lo orgánico, sino también hacia lo mental. Entonces, esto es un contenido, a mí me encantó este trabajo porque fue algo casi mágico
pero al mismo tiempo que involucra la naturaleza, y llegamos a este look de una colección que nos muestra esa naturaleza, pero que ya nos habla un poco más de moda, nos habla un poco más de un tema de fashion, por así decirlo. Entonces, que esto que les permite a ellos, les permite renovar sus productos, que casi que uno cuando va a ver temas de manillas en Mostacilla ve muchas cosas parecidas. Ya uno podría decir, no, es que ya todo eso yo ya lo he visto toda esa gran cantidad de colores, pero con este resultado es mostrar las posibilidades de la técnica hacia otro mercado. Es que ya esta colección ya no se va a vender en un espacio local o se va a vender de forma como tan coloquial como para ponerlo en el piso, sí, encima de una manta, sino que esto ya hay que empezar a direccionarlo, involucrarlo en otros espacios, sí, en donde ya hayan unos mercados un poco más especializados y de mayor poder adquisitivo. ¿Listo? Sigamos, porfa. Entonces ya seguimos viendo exploración de referentes. Hay bastantes ejemplos de exploración de referentes porque ese es el inicio. Sí, ese es el inicio. Y digamos que esa es una de las labores un poco más que presentan mayor dificultad iniciando el trabajo con los artesanos, porque el tema de referentes siempre está muy esquematizado y siempre está muy dirigido, porque es que los referentes tienen que ser los mismos, porque si uno se sale de esos referentes, como ese paquete de referentes, es como si uno estuviera rompiendo la tradición, y no es así, porque la principal tradición viene desde el oficio, ¿sí? Viene desde el hacer. Los referentes se pueden seguir ampliando, se pueden seguir investigando y hasta profundizando. Este fue bacanísimo. Esta es una artesana de la ciudad de Buga, y con ella precisamente fue esa invitación de, bueno, ¿y por qué no exploras unos referentes pero que estén acá, que estén casi que enfrente de nuestras narices cuando salimos a la calle? Y son esas fachadas que representan la arquitectura clásica del lugar, identificar como todas esas texturas. Yo les decía, póngale el microscopio a esos detalles de esas fachadas, de esos edificios que son históricos, de esos lugares que son representativos, y convirtamos esas fachadas en unos patrones gráficos, en unos patrones de tejido. Entonces esto fue como ese primer acercamiento. En este momento puede que todavía no haya un producto definido, pero sí hay una validación de texturas que en lo personal me pareció maravilloso. Y yo con eso se puede afirmar y se puede programar una producción que parta de unos referentes que nadie más está manejando o que casi no se ven en el trabajo tradicional de estos tejidos. Entonces esto también es para apuntar a ese desarrollo de lo propio, y que cuando coja fuerza ya tiene un reconocimiento inmediato porque es lo diferente, es lo que nadie más se atreve a hacer, precisamente por no salirse como de esas tradiciones impuestas entre los oficios y técnicas. Sigamos, por favor. Bueno, aquí tenemos esta bellísima foto. Vemos a Deira Tomasa Quiñones al fondo. Ella es artesana de la ciudad de Cali, de cestería. Dice: manos que nos llevan a viajar por los caminos del pensamiento. El pensamiento está presente en cada puntada, en cada textura, ¿sí? En cada milímetro de ese material transformado. O sea, cuando el artesano está haciendo, no se convierte en una máquina. Cuando el artesano está haciendo, tiene un pensamiento inmerso que voltea, que se alimenta, pero que al mismo tiempo potencializa lo que está transformando, que se esconde dentro de lo artesanal, que busca el refugio dentro de lo artesanal, pero que también finalmente se enaltece. Todo es una sinfonía. Todo eso me parece lindísimo, y que todo es una sinfonía entre pensamiento y manos, y que finalmente desde el corazón dan como resultado obras y obras y obras que se van. Sí, son productos finalmente, pero para ellos no es tan solo un producto que se vendió, es una obra, es una creación, es un hijo que se le fue, es un pensamiento que le está transmitiendo a alguien más. Entonces miren que a nivel de mercado
cómo el discurso puede empezar a formar ese público, un público que dice, no, es que pues, si yo voy a buscar un canasto, mejor me voy a la cristalería La 13. Si quiero un canasto o un recipiente plástico que me va a durar más, o puedo encontrar otra persona que lo haga más rápido, etcétera. Entonces es empezar a formar ese público y decir es que más que un producto, usted tiene una cantidad de vainas ahí conjugadas desde lo material que usted no se lo imagina o que usted no lo ha visto hasta el momento. Entonces por eso les dije, esta charla chévere que sea también como una ventana para que todos ustedes empiecen a dejarse llevar por esa curiosidad y preguntarse, bueno, aquí en Cali, ¿dónde podemos ir si queremos ver estos productos, si queremos conocer artesanos, en qué espacios los podemos empezar a encontrar? Y también a preguntarse por qué no se han dado esos espacios y por qué no vemos lo artesanal como algo tan presente y tan conectado con nosotros mismos. Porque hablamos de ese sector artesanal, pero como por allá, como aislado a nosotros, ¿sí? Cuando pues es que todo esto es un engranaje de todos nosotros como comunidad, como región y finalmente como un país que de verdad tiene un sector artesanal muy importante, muy variado, pero que sobre todo aquí en el Valle del Cauca le falta consolidarse y fortalecerse mucho más. Sigamos, por favor. Listo, aquí ya pasamos como a otros pasitos dentro de la espiral y dentro del tejido, ya lo vemos más naranja. Aquí entonces ya estamos hablando del mercado. Si en el anterior era el inicio de la exploración de referentes, aquí ya desarrollo de nuevo producto. Este ejemplo específico es con Comunidad Bounán de la zona rural de Buenaventura. Juliana Quiró, el artesana líder, es una persona que ella cuando uno ve el tejido, uno cree que es una máquina, uno cree que ese tejido lo hizo una máquina porque es que es una destreza impresionante, o sea, es una joya de mujer, es una joya artesana, es una joya desde sus manos, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos productos que siguen siendo los mismos año tras año, que se siguen repitiendo? Entonces, ¿qué va pasando? Van perdiendo valor. Sí, es el mercado saturado por el mismo producto que seguimos viendo una y otra vez. Entonces miren que también desde la acción, ese público y ese mercado también se empieza a desviar a desvalorizar el producto, porque no es otra vez el mismo diseño. Yo sigo viendo ese mismo diseño, entonces ya tenés en la cabeza de que ya no es una pieza tan especial, ya no es una pieza tan única, eh, ya no es algo de un valor tan alto, ¿sí? Por esa falta de sorpresa que mencionamos hace algún momento. Entonces, es un trabajo que se toma, en este caso, de desarrollo de nuevo producto, respetando la técnica, respetando como todas esos referentes propios que se tienen desde la técnica. Lo que no se hace, pues uno no le puede imponer y decirle a la señora, vea, es que usted, ¿por qué no le teje macramé? Pues la señora no teje macramé, es dentro de ese ADN del oficio y de lo técnico, es empezar a tomar unas decisiones técnicas. ¿Qué es lo que podemos rescatar? ¿Qué es lo que se ve mejor? Sí, a nivel estético también, qué es lo que brilla, por así decirlo, cuáles pueden ser esos elementos protagónicos, en este caso desde la cestería, para que finalmente encontremos unos productos que no se relacionen con lo que ya ha existido y finalmente puedan empezar a encontrar unos nuevos mercados de decoración de interiores, unos mercados un poco más especializados, más contemporáneos y de lujo, también hay que decirlo. También llegar, poder posicionar ciertas piezas de lo artesanal como unas piezas de lujo en donde por su construcción, por su hacer, por su destreza técnica y también por su contenido sean objetos de un gran valor, ¿sí? Y de que ese gran valor pues tenga como una cabida en ese mercado, ¿sí? Realización de pruebas, ajustes de formatos, exploración técnica, exploración estética, perdón. Entonces miren que dentro de estas acciones son muchos elementos, son muchas
muchos paso a paso que desde el diseño se van ordenando. El artesano, lo suyo es el hacer. ¿Por qué? Porque casi que ellos nacieron haciendo, ¿sí? Ellos desde muy corta edad ellos ya empiezan, pero ellos no empiezan al hacer porque planearon algo, tuvieron la idea, pensaron la idea y después entonces empezaron como al ensayo del error, ¿no? Ellos se sientan y vea, coja eso y empiece, y empiece, y empiece. Entonces el tiempo mismo y la práctica misma son los que los llevan a esa destreza técnica, pero precisamente por ese hacer, por ese impulso, por esa ímpetu de ese hacer continuo, ellos por sí solos no sacan estos tiempos y no sacan este paso a paso, decir, un momento, tenemos que cambiar el producto, un momento, tenemos que pensar para dónde va este producto, cómo es ese cliente, cuáles son las decisiones que se tienen que tomar para que lo que se le lleve a ese cliente sea realmente lo que él quiere, lo que él va a querer o algo que lo sorprenda y algo que esté conectado pues con un tema de tendencias que es mucho más amplio, pero que se les lleva a estas artesanas y a estos artesanos para que ellos empiecen a implementar, sobre todo a apropiarse. Listo, entonces miren que aquí el diseño dentro de todo este paso a paso empieza a dejar en la práctica muchas cosas que si no se apropian, pues no va a haber una continuidad. Entonces ahí es donde vemos el tejido y que ese tejido tiene que seguirse, digamos, como haciendo y fortaleciendo entre estos dos conceptos o grandes mundos. Sigamos, por favor. Este también es otro ejemplo, desarrollo de nuevo producto hacia un nuevo mercado. Esto es con el maestro Octavio Toro, el que les mencioné ahora que tenía las manos con los recortes de madera. Es un trabajo espectacular. En madera, él se centra en los modelos de automóviles. Él tiene como fundamento de la exploración de los modelos antiguos. Entonces aquí ya es una identificación inmediata de cuál es su referente, cuál es su concepto. Se hizo todo un trabajo de exploración de referente y se encontró en todo este tema del desarrollo de lo rural apoyado dentro de la maquinaria. Entonces salimos, hablo yo también como diseñador equipero con el maestro. Entonces llegamos a esta primera línea de unos tractores para participar precisamente en Expo Artesanías en Bogotá y la sacó del estadio, pero inicialmente tenía esa renuencia, no, es que los tractores tienen una diferencia de los modelos que él hacía. Los tractores tienen curva, los tractores tienen parrilla, los tractores tienen mucho detalle. Entonces, con ese trabajo en equipo empezamos a depurar, empezamos a replantear cosas que desde la técnica se podían representar y otras cosas que no valían la pena llevarlo hacia el detalle, porque el trabajo de él no es llevarlo hacia el mínimo detalle, sino hacer una representación muy fiel desde la escala y desde cuáles son las estructuras más representativas del objeto. Después de este primer desarrollo que se hizo, que hicimos de los tractores, el maestro empezó a hacer una ampliación de línea continua que todavía sigue. Entonces él ya tiene unas líneas de carritos institucionales, de los carritos enradiados, y miren que toda esta serie de camiones también derivó a un tema de souvenir, que son los más pequeños, a un tema de los tractores enradiados, que son los más específicos y que son los que técnicamente te asombran y por lo tanto tienen un mayor valor, pero son bellísimos. O sea, vos los querés tener todos, toda la colección. El tema del tren cañero que también derivó de ahí porque el tractor es el que lleva los vagoncitos. Entonces miren esa ampliación de línea ya por cuenta de él. Sí, entonces ahí él hizo la apropiación y con eso la ruedita se fue sola y en este momento él va a tener la primera participación con stand propio en Expo Artesanías, que es ahora en diciembre, y claramente yo estoy seguro que la va a sacar del estadio, ¿sí? Porque es que es un trabajo de muchísimo valor representado desde todos estos elementos que les mencioné. Sigamos, por favor. Ok, aquí entonces tenemos también
dirección hacia un nuevo mercado, pero en este caso ya es mucho más concreto la estrategia de desarrollo de productos souvenir. Esto fue con una artesana de la ciudad de Cali, la ceramista María Valencia. Todo se inicia igual, identificando cuáles son esos elementos técnicos y estéticos propios, ¿sí? Es decir, esa asignatura, como ese ADN de lo propio. ¿Qué te diferencia de los otros? ¿Qué haces muy bien que se puede potencializar y que se puede rescatar? ¿Cuáles son los otros elementos que se pueden volver distractores y que de verdad como que no exalten el oficio o exalten el material? Sí, como esa depuración inicial, exploración de referentes, porque hay un reconocimiento de un trabajo desde lo humano que ella empezó a hacer, haciendo trabajo referenciándose a comunidades, referenciándose a personas en ciertos momentos. Entonces se exploró con un personaje de Cali, en este caso con Jovita, personaje del Cali viejo, que a ella la conectó muchísimo porque ella hizo ese trabajo exploratorio. Lo estuvimos revisando y veo aquí una preguntita, aprovecho de una vez, eso es arcilla. ¿Qué material están hechas? Eso es arcilla. Todo empieza con el trabajo en barro, en arcilla, finalmente se lleva la quema en el horno y ya es una cerámica. Estos son unos cofrecitos que la parte de arriba, el bustico de las muñequitas, de las jovitas se levanta y esa es la tapita. Y la faldita queda como el contenedor. Entonces empezamos a hacer ese primer trabajo como Jovita, como ese referente principal ya definido, le dimos potencial porque es un personaje icónico, es un personaje también que desde su postura, desde su puesta en escena, desde los elementos pues que la integraban y que ella vestía era muy llamativa. Se le empezó a dar color, pero tuvimos también una serie de decisiones. Esto también fue para llevarlo a Exportesanías y pues contamos, digamos, con la fortuna de tener mucha información de este mercado desde la empresa, en donde el material es el protagonista indiscutible. Entonces, en este caso, la primera decisión es limpiemos de color, porque lo que queremos mostrar es de qué está hecho, es que es cerámica, que está hecha de una arcilla, que está hecha de un barro, y el color o los acentos en color sean mínimos en estos objetos que las logre diferenciar una de la otra, porque las tres son jovitas, pero cada una tiene como sus diferencias en el diseño. El resultado ahí se ve, bueno, yo lo estoy viendo pequeñito, pero ustedes también lo están viendo pues a una escala reducida. Verlo en vivo, en directo, es lindísimo su forma, pero también darse cuenta que es este barro que se convirtió, que también es funcional, pero es algo muy representativo. Y este es un tema de producto souvenir que también está dando mucho alcance a nivel de negocios para el mercado local, que a ella le están haciendo esos pedidos. Entonces, miren, como este pequeño ejercicio de desarrollar un producto souvenir por lo pequeño, por lo asequible, pero también por lo práctico y también por el elemento de recordación de cierta identidad, finalmente tiene muchísima salida y finalmente es un formato de producto que el mercado pues se motiva muchísimo y mueve muchísimo desde lo económico, digamos, pues. Sí, seguimos ahí avanzando. Miren que ya el circulito se sigue llenando de naranja. Aquí tenemos este es un trabajo espectacular con el taller artesanal AMBA. Sí, también taller de cerámica esto a mí me parece maravilloso porque aquí se muestra como todas esas posibilidades desde lo material. Entonces, el concepto del taller, ese concepto inicial y lo que se quiere y lo que se ha querido lograr desde un inicio es ese respeto por la arcilla sin necesidad de un aditivo, sin necesidad de un esmalte o sin necesidad de darle otro color. Por eso esta línea se bautizó como la línea de cruditos. Sí, dejarlo en crudo como a modo de bizcocho, sin un esmalte de color o sin otro tipo de acabados que obstaculicen lo que verdaderamente son estos barros. Entonces, aquí desde el diseño nosotros entramos a desarrollar una matriz
una matriz de una matriz de diseño, pero también una matriz que sirve mucho para organizar la producción, que permita tener una interacción directa entre el taller y entre el cliente, sí, a modo de semi-personalización. Entonces que se pueden elegir unos rasguitos de ojo, se pueden elegir unos formatos, se pueden elegir temas de las boquitas, de la nariz, y sobre todo en donde se amplió la diversidad de mezclas de texturas que se podía lograr. Porque inicialmente, como vemos a la izquierda, se tenían, digamos, los objetos, pero solamente con un tono, con un solo tono de arcilla, si la blanca, la rosada, la chocolate. Pero miren que a partir de esta reestructuración de cómo se empieza a dar esa producción, de que es que el cliente realmente, si se le facilita la herramienta, el cliente empieza soñar y quiere mezclas y quiere unas combinaciones que uno mismo dentro del taller dice, yo nunca me había imaginado hacer uno de estos. Y miren la comparación de lo que se empezó a lograr con la implementación de este tipo de producción, unas vainas hermosísimas, ya se ven las mezclas, se ven texturas diferentes, se ven mezclas de texturas dentro de otra textura, o sea, es el universo que nunca se va a acabar partiendo tan solo de 3 colores diferentes de arcillas. Entonces esto es como el diseño nos empieza a brindar como esa visión tan amplia de que es que con lo mínimo se pueden hacer tantas cosas, solamente es que tenemos que organizarlo y que realmente pues tenemos que darle como ese objetivo, hacia dónde queremos llegar. Y ahora son unos productos icónicos, o sea, el taller lleva tan solo aproximadamente 2 años, pero tenemos estos productos icónicos que ya son reconocidos e inmediatamente ven el producto, identifican la marca. Ha sido algo tan especial, pero también tan hermoso porque es que es la expresión desde el material. Bellísimo esto. Bueno, seguimos en nuestro recorrido. Lindísimas estas manos, manos que construyen sueños, son sueños y no paran. Y créanme que la tejedora no se enoja porque tiene que tejer más y porque tiene que trasnochar, porque son sus sueños los que están ahí, son sus sueños de qué es lo que quiere lograr, porque tienen familias que dependen de ellas, porque tienen comunidades que dependen de ellas, porque están asociadas, porque siempre quieren lograr algo a través de lo artesanal. Entonces aquí está la clave, que el sector artesanal tiene que volverse sostenible para nosotros seguir hablando de esto. Si esto no da resultado y si esto finalmente se convierte en un hobby más no en una actividad económica, pues los artesanos y las artesanas tiran la toalla. Ya, y tenemos casos, y tenemos muchos casos de artesanos que poco a poco han decidido involucrarse en otras actividades económicas porque esto no les daba. ¿Mm? Entonces, son construcciones de sueños y que nosotros como diseñadores, pero también yo creo que como un público mucho más amplio, tenemos la oportunidad de ejercer unos roles de apoyo, de acompañamiento y de fortalecimiento hacia todo este tejido del sector. Sigamos, por favor. Muchas gracias. Seguimos con ese camino, ya casi que se nos completa todo ese tejido de color naranja, ya vamos en la comercialización y difusión. Entonces, es como que llegamos hasta un punto en donde tenemos un producto desarrollado, tenemos una innovación alcanzada hasta cierto nivel, pero el artesano no sabe hacia dónde llevarla. El artesano no sabe cuál es el tipo de mercado en donde se le va a vender mejor esto que lo otro, donde hay un nuevo producto, pero el nuevo producto no lo puedes seguir exhibiendo de la misma manera como mostrabas toda tu producción anterior. Entonces, se le empiezan a abrir desde el laboratorio, desde toda la región surandina, a la cual hace parte el laboratorio del Valle del Cauca. Hemos venido gestionando, sobre todo este año, unos espacios importantísimos a nivel regional, a nivel departamental, en donde se llevan estos artesanos, se les da como este espacio, pero en donde se les hace una orientación, no es vaya y usted vea cómo organiza su producto, sino es cada cosa tiene su porqué, los parámetros, los lineamientos de exhibición de producto tienen un porqué, el posicionamiento,
La curaduría de producto tiene un objetivo. La comunicación visual de marca e identidad de los talleres es primordial. La curaduría de producto que ya les mencioné, dependiendo de ese contexto de mercado específico al cual se está llevando la producción, y desarrollos de producto orientados hacia esos mercados específicos. Si una cosa es hacer la actividad en una plaza como Buga o como Jamundí, por decir algo, otra cosa es hacerla en Cali, otra cosa es hacerla en Bogotá, otra cosa es hacerla en Pasto, en donde hay unos mercados mucho más conocedores, mucho más estructurados y mucho más exigentes, pero que asimismo van a pagar mucho mejor. Entonces miren que aquí, como desde el diseño se les da esos lineamientos, también se les da ese acompañamiento y también se les ha dado, como lo veníamos hablando desde el tema de los referentes, se le ha dado esas herramientas para que renueven esos productos y para que enfoquen esos productos a esos entornos reales que se quieren comercializar. Sí, básicamente esos puntos. Sigamos, porfa. Genial, lindísimos. Ahí seguimos ya completando toda nuestra vuelta. Desarrollo de marca. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es su objetivo? Pues lograr una identidad de taller, que el taller sea reconocible, ¿sí? Que se entienda, que tenga unos símbolos recordados por el público, pero que también transmita lo que es cada taller, lo que es su trabajo, lo que es su tradición, lo que la identifica o lo que lo identifica. Entonces, todos estos son algunos como de esos logos, esas identidades de marca que se han desarrollado también en conjunto, porque no es llegar de la noche a la mañana a imponerle a la artesana o al artesano un símbolo de la nada y decirle, vea, esto va a ser lo suyo porque es que a mí me gustó, sino es que esto también es un trabajo desde la inmersión en ese contexto inicial que les mencioné, desde ese reconocimiento de qué es lo que haces, qué te motiva, cuáles son esos elementos estéticos, visuales, formales que te representan, con qué soñás. Sí, todos esos momentos son claves para la comunicación de esa identidad de taller que finalmente es el concepto de lo que nosotros estamos hablando. Sigamos, por favor. Perfecto. Se completó, se completó nuestro tejido, nuestro camino. Experimentación. Me encanta, me encanta y esta ha sido, digamos que una acción que poco a poco se ha venido implementando y se le ha compartido también como a los artesanos que se den la oportunidad de experimentar dentro de su día a día. Repito, el hacer los lleva, el hacer y responder un pedido y responder un encargo, entonces no paran de hacer, no paran de hacer. Entonces llega un momento en que yo les digo un momento, paremos y empecemos a mirar, a tirar la mirada transversal dentro de las posibilidades de lo propio y en este caso fueron dos artesanos de dos oficios diferentes que se les invitó a eso, decirle, ¿por qué ustedes no pueden dialogar desde el hacer? ¿Por qué sus técnicas y sus materiales no pueden empezar a dialogar? Entonces esto fue un trabajo bacanísimo que hicimos con cerámica y con trabajo en metal. Entonces la ceramista, ambos de Cali, la ceramista desarrolló estos contenedores y como esta pruebas, un tipo de copa, un tipo de vaso cervecero, planeando con darles como ese ensamble después con piezas metálicas, explorar el tema de texturas desde el metal, pero también explorar una tipología de ensambles que beneficie, pero que también sea único y empiece a generar esa estética propia. Entonces, todo el tema de validación de ensambles, todo el tema de pruebas, esto es importantísimo. Para uno como diseñador, las pruebas casi que son lo normal, pan de cada día. Tenés que hacer prueba y validar. Para el artesano esto es algo que se ha ido aprendiendo porque es que es material y tiempo que se gasta. Entonces, es ese paradigma
de que es que experimentar o empezar a hacer unas pruebas es perder el tiempo. Lo mismo pasaba con el tema de sentarse a bocetar, de sentarse a planear. Esto, digamos que tradicionalmente, pues muchas veces se le saca al cuerpo porque es como decir, no, es que eso me quita tiempo porque yo tengo que estar produciendo. Pero fíjense que a través de estos espacios de experimentación surgen unos clics importantísimos, surgen unas vainas, unas ideas inesperadas sobre todo. Entonces, esto es chéverísimo porque cuando la experimentación hace parte del taller, está enrutado y sobre todo que está enrutado hacia una innovación que puede ser incremental a unos grandes pasos, que puede dar un producto totalmente nuevo o poco a poco puede ir entonces como implementando esas mejoras, tanto a nivel estructural como a nivel estético y formal. Sigamos, porfa. Yo creo que ya, si ya vamos a llegar a nuestro final. Son varias imágenes en ese contexto de la experimentación. Me pareció muy chévere ponerlas acá porque son desde diferentes materiales, desde diferentes técnicas, texturas. Vemos unos momentos de análisis en donde nos sentamos con los artesanos a revisar texturas de sus tejidos, pero es como hacer el laboratorio, es como que aquí todavía no tenemos un producto, pero dentro de estas texturas tenemos un potencial de llevarlo a otros formatos, de implementarlo en otros productos. Tenemos un tema de exploración de integrar cuero, sí, como con unos insertos de unas cortezas de semillas, de coco, jugar con el hilo que va como a unir ambos materiales, a darles formas, a ver hacia dónde nos llevan las pruebas. Sí, entonces miren qué difícil es el primer momento decirle al artesano es que vamos a experimentar, pero sin la idea de que vamos a llegar todavía a un producto final. Entonces esto es empezar, vea, deja el pedazo, saque el pedazo y finalmente esa prueba es la que nos va a hablar y la que nos va a empezar a marcar el norte. Tenemos a la imagen del señor acá con el tapabocas y con el porta tapabocas de la nariz. Este es Wilfredo, el artesano que trabaja el metal. Esto me pareció sensacional. Esto fue el año pasado y fue en el marco pues como de toda esta pandemia que nos ha tenido pues a todos nosotros en conmoción pues. Y este señor se ideó este sistema como de sujeción porque también hubo una investigación en donde decía que el cobre, creo que era el cobre o el bronce, tenía cierta inocuidad que podía proteger mucho hacia los contagios del virus. Entonces él se sacó este prototipo de sujeción y eso me pareció fabuloso porque es que es ir 10 pasos mucho más adelante. Él hace joyas, sí, él ha trabajado joyas también, se le hizo un trabajo de diversificar hacia unas pailas mucho más grandes, pero cuando salió con esto, a mí me pareció, yo le dije fabuloso. Hay que empezar a probar, testear y empezar a capitalizar. Vemos experimentación de texturas en ese cordón tejido que está como en la parte derecha superior. Esto fue un ejercicio que la artesana quiso como representar la visual de unas montañas de su entorno cuando niña que vivía en una zona montañosa, entonces le gustaba como esa visual superior de las montañas, sobre todo como de una visión topográfica, cuando uno ve esos mapas que muestran como esas altitudes y llegó a representarlo. Hubo también otro experimento por otro lado, es bueno, empezar a integrar luces con unos tejidos translúcidos, entonces a jugar con un movimiento desde desde una instalación tecnológica, por así decirlo, versus algo que sea de un hecho a mano. Experimentación, en este caso vemos como la lámpara con tejido, entonces experimentación entre varios materiales que no se suele como reconocer mucho, que haya como esa unión. Y lo mismo pasa en el último, es un tejido en macramé, pero en donde se le empiezan a involucrar otras piezas. Todo esto desde el diseño hacia la experimentación y por el diseño, es
empezarse a preguntar, ¿y qué pasaría si? Y cuando nos dejamos llevar como por esa preguntadera o por esa curiosidad de qué pasaría si, empezamos a obtener ganancia. Todo esto ha sido ganancia que para las mismas artesanas y artesanos lo que se convierte es en esa primera puerta hacia un nuevo desarrollo y hacia seguir evolucionando en esa espiral que nos ha acompañado en todo este recorrido. Sigamos, porfa. Listo. Bueno, entonces ya nos quedó nuestro tejido consolidado, pero no terminado. Él sigue, esa espiral sigue y siempre va a encontrar en el diseño ese soporte y esas posibilidades de atender como todos esos vectores de acción. Listo, entonces tenemos acá como estas frases muy como para resumir, pero también para marcar algo tan importante y es cómo la artesanía también le está respondiendo y nos está aportando a nosotros como diseñadores, ¿sí? A nivel personal, yo les cuento que esa retribución no para. Si uno no puede decir de ningún lado, yo ya sé todo y yo ya paré de aprender, estando como diseñador en el sector artesanal, sí que es cierto, o sea, uno es vasto en la ignorancia, pero uno es bendito por esa ignorancia, por la oportunidad de poder aprender, sobre todo de un sector tan diverso que nosotros tenemos, especialmente en el Valle del Cauca. Son historias que nos nutren, son entornos de vida que nos nutren, son formas de ver la vida que nos pueden cambiar un pensamiento. Yo doy fe de eso, ¿sí? De unas experiencias, de unos relatos que le empiezan a llevar a uno como hacia otras visiones y hacia otras ideas y sobre todo como hacia nuevas cosmovisiones que uno nunca pues había tenido. Entonces, desde lo artesanal, hay historia, hay identidad. Eso es primordial, ¿sí? De que desde lo objetual son relatos, de que son objetos, son hechos a mano, pero que hablan por sí solos. Y sobre todo, de que nos brinda ese poder maximizar y encontrar en una identidad propia unos tesoros para contar a través de esos objetos y para conceptualizar. Nos brinda, por supuesto, un conocimiento de materiales y técnicas que encontramos dentro de nuestro territorio y que pueden convertirse en opciones de desarrollo sostenible, es decir, pilares, material, oficios, técnicas que se pueden potencializar para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, para mejorar la calidad de vida de nuestro territorio desde lo que ya hay, ya están. Hay es que mejorar temas de proceso, hay es que mejorar temas de formalización, temas de capacidad productiva, temas de asociatividad, pero ya están ahí esperando a la acción. Oficios y técnicas que hacen parte de nuestra tradición cultural y que brindan un potencial de exploración e innovación. Están esperando. Es que literal, nosotros tenemos acá en nuestro territorio unas joyas escondidas, tenemos acá unos potenciales que están escondidos, que pueden ser vecinos, pero que nunca hemos visto trabajando la madera, o que están en la Loma de la Cruz y nunca hemos ido a la Loma de la Cruz por X o Y motivo, o que están en ciertas comunidades que nosotros ni nos imaginábamos que existen, pero ahí están y tienen ese potencial de que nosotros desde el diseño, desde todo este lenguaje y estrategias del diseño, entremos a favor de. ¿Listo? Clave, a mí me parece eso y me encanta hacer como ese énfasis y nosotros como diseñadores a favor de equiperos, ¿sí? Equiperos con el sector. Y finalmente, es todo un ecosistema de valor que puede potencializarse hacia un futuro prometedor para nuestras comunidades. O sea, ahí está todo este sistema o ecosistema de valor y lo que les mencionaba, hay que fortalecerlo porque una vez consolidado, son muchísimas las oportunidades que empieza a brindar de educación, de trabajo, de crecimiento cultural, de desarrollo de identidad.
Sí, entonces tenemos acá este hermoso sector, hay que rescatarlo, y desde el diseño tenemos todas las herramientas del caso para entrar fuerte en esta misión. Listo, creo que, y muchísimas gracias. Espero que haya muchísimas preguntas. Bueno, dame un segundito. Muchísimas gracias, William. Pues queríamos preguntarle a los asistentes si tienen alguna pregunta, duda adicional que quisieran realizarle a nuestro ponente. Pues la pueden escribir aquí en el chat o simplemente pues abrir su micrófono y pues también realizarla. Vamos a ver el chat. Ah, bueno, lo del material que habían preguntado. Sí, son de arcilla. Ay, Gabriela, Hay una pregunta. sí, Gaby tiene una pregunta. Pues Gaby, si quieres puedes abrir el micrófono o puedes escribirla como quieras. Y me salí del chat. No alcancé, ya la voy a leer. Ah, listo, si quieres yo te la voy leyendo. Pues ¿Qué dice tan que... difícil? Epa, dale, dale. Qué pena, yo lo estaba leyendo. ¿Qué tan Tranquilo. difícil es que adopten los artesanos una nueva técnica? ¿Cómo que tan abiertos están a aprender? ¿O les gusta más innovar desde la técnica que ya tienen o se especializan? Buenísima esa pregunta, porque es que está relacionada es con lo que los identifica y con los que son. Digamos que tradicionalmente, cuando nosotros hablamos de artesanos tradicionales o de artesanos indígenas, esas técnicas o esos oficios, porque el oficio es como el grande, ¿no? Esos oficios vienen de generación en generación, han sido transmitidos porque es la empresa familiar, es el taller familiar, porque su comunidad la ha venido trabajando, entonces casi que está en ese ADN. Entonces, en ese caso, yo diría, adoptar una técnica muy diferente, por decir algo, vienen trabajando el tejido y de un momento a otro le dio por trabajar la madera, no lo veo tan práctico, no lo veo tan factible, ¿sí? Porque es que ese es un mundo y hace parte de esa identidad propia. Cuando nos empezamos a desplazar, de pronto hablamos de manualistas o de pronto empezamos a hablar de la artesanía contemporánea que ya encontramos en la ciudad, más hacia lo urbano, ahí ya podemos encontrar de pronto ese aprendizaje. No, es que aprendió en un instituto algo de cerámica y después entonces se pilló, vio en curso virtual de tejido, por decir algo. Entonces, depende del contexto, depende del entorno y también de las herramientas de comunicación y aprendizaje que se tengan, pero no es muy común ni tampoco para ellos es tan chévere y tan deseoso de aprender algo totalmente diferente al material que ellos ya trabajan, ¿no? He visto casos en donde cuando pasa eso, por eso, de que un día están haciendo trabajo en cuero y después uno los ve trabajando el macramé, no le ves el concepto identificado y no le ves como ese ADN del trabajo propio. Entonces ahí es cuando uno ve, no identifica hace tanto, pero que no tiene algo central que te permite a vos darle una lectura certera al concepto de taller. Entonces eso puede ser un arma de doble filo. Uno diría, no, va a aprender más, pero puede que no le sirva para especializarse. Y la clave de la destreza en la artesanía es la especialización en un oficio y dentro del oficio ya puede aprender muchas más técnicas. Oficio, tejeduría, técnicas, crochet, macramé, dos agujas, con muchísimos materiales, sí, entonces muchas técnicas, pero bajo un mismo oficio, eso sí, pero que sean muy diferentes, no.
Bueno, acá hay un comentario. La analogía que realizas en relación con la imagen en espiral y el trabajo desde el diseño es genial. Súper. Esclarece muy bien el rol del diseñador en una comunidad artesanal. Fue una presentación muy humana. Muchas gracias. Angélica, no, gracias a ti. Gracias a ti y bacano pues como que perciban la intención de hacerlo muy humano, de hacerlo como esa interpretación tan personal que yo he venido haciendo y pues lograrlo como transmitir. Y la espiral lo es todo. La espiral hasta se puede volver toda una filosofía de vida. Gracias. Listo, no sé si alguno otro tiene alguna pregunta o duda acerca, pues, qué le quiera hacer a William, también puede ser desde su rol de diseñador o pues ya consideramos que pues nos resolvió todas las dudas porque realmente la presentación fue bastante clara, entonces, no sé, Qué chévere. sí, Súper, súper. No, eso me deja contento. Porque era el sí, objetivo, ¿no? exacto, sí. Tenemos una pregunta de Valeria Cabrera que dice, ¿cómo se podría formar parte de este tipo de proyectos? ¿Existen prácticas para estudiantes en el sector artesanal? Eso lo queremos empezar a implementar porque nosotros aquí en el laboratorio del Valle del Cauca somos dos personas básicamente, digamos que somos un equipo desde varios componentes, pero hay unas personas que no están presencialmente en el territorio y de verdad que nosotros desde el diseño tenemos una labor ardua, sí, porque son muchas comunidades, son muchos artesanos, acá nosotros tenemos muchos emprendimientos individuales que es mucho más difícil de atender cuando ya se te ha acumulado pues una gran población. Entonces, en este momento, hasta este momento, desde aquí el laboratorio, pues no se ha trabajado con esa figura, pero yo creo que el próximo año se va a empezar como a buscar esas posibilidades y quien quita que con ICESI, que ya hemos iniciado como una serie de proyectos ahí bien interesantes que nos siguen conectando, ojalá podamos empezar como a involucrarnos porque a mí, esto me parece genial y me parece que es una puerta que se nos está abriendo hacia el diseño y hacia lo artesanal que tenemos que seguir aprovechando. Entonces, créanme que si estas oportunidades de pasantía se abren, pues nosotros estaremos contactando a la universidad. De una estaremos ahí. Chévere el interés. A ti por la pregunta. Listo. Entonces, pues, si no tenemos ninguna otra pregunta, pues primero que todo, pues muchísimas gracias pues a todos por asistir y pues también a ti, pues a nuestro querido ponente William León, pues igual los pueden encontrar a él en sus redes, ahí en el espaciocito como moradito están sus dos redes, el personal y el de su emprendimiento. Pues muchísimas gracias por todo, pues el conocimiento y el despliegue de la presentación tan clara y pues queda igualmente grabado por si alguno quisiera volver a repetirla o verla, pues solo es que me escriban al correo que recibieron la información. También pues si desean tener más info sobre próximos webinars que vamos a seguir realizando, pues recuerden revisar pues nuestras redes sociales de diseño industrial @diseño industrial ICESI. Y pues nada, muchísimas gracias William por todo y a los No, a asistentes. ti, a todos. Quería decir, pues, no sé si requieran la presentación o si alguien quiera tener la presentación, se las puedes compartir. Ah, Esa es la listo, idea porque ahí perfecto. también hay contactos de artesanos, entonces ahí la pueden volver como a explorar y tener como Listo. toda esa información. ¿Listo? Súper. Dale, de una. Entonces, pues voy a adjuntar igualmente pues la presentación y pues la grabación si la quieren repetir. Y pues también recuerden que ahí en nuestro chat les compartimos el link para que por fitas pues puedan realizar la encuesta como para mejorar en próximos webinars o temas que quieran pues tener más adelante. Y listo, sería todo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Dale, Buenas noches. hasta luego, que estén muy bien todos. Chao. Chao.